Como es viernes, dedicamos un minuto a la ciencia. La brújula de la ciencia con Alberto Aparici. Alberto, buenas noches. Muy buenas noches, Alsina. Que hoy quería yo que siguiéramos hablando de volcanes, porque lo del hierro sigue de plena actualidad. Está toda la comunidad científica interesada en lo que allí está ocurriendo. Creo que hoy nos vas a contar cómo se formaron las Islas Canarias y cómo eso nos ayuda a entender las erupciones submarinas de estos últimos días. Pero antes me gustaría que nos contaras algo acerca de las placas tectónicas y qué tienen que ver las placas tectónicas con los volcanes, que la gente no para de preguntármelo por los pasillos. Pues ahora verás, tienen bastante que ver. A ver, para empezar por el principio, la gente seguro que sabe que la superficie de la Tierra no es una cosa que no cambie nunca, sino que los continentes se mueven, se acercan, se alejan entre sí, a veces chocan y en el pasado estaban dispuestos de manera distinta como están ahora. Esto se debe a que la corteza terrestre, que es la capa más externa de la Tierra, no es de una sola pieza, sino que está dividida en diversas placas, que se llaman placas tectónicas, y que son como piezas de un puzzle que encajan entre sí y forman toda la superficie terrestre. Eso es. Entonces, estas placas las tenemos básicamente flotando sobre el manto, que ya dijimos el otro día, que es una especie de plastilina hecha de piedra, entonces pueden flotar y deslizarse por encima del manto de una manera más o menos suave. La historia en principio terminaría aquí, si solo fuese esto, porque si las placas tectónicas son un puzzle que forman la superficie de la Tierra, no se van a poder mover ni van a poder tener ningún movimiento entre ellas. Claro, estaría todo tranquilito, todo quieto todo el rato. Exacto. Pero no acaba aquí la historia. No. La gracia de todo el asunto es que las placas pueden crecer. Es decir, que en los puntos donde las placas terminan y empieza la placa de al lado, hay como una especie de pequeña grieta donde a veces el manto puede rebosar, y si rebosa, sale de ahí lava y empuja a la placa en alguna dirección. Por ejemplo, el ejemplo más claro es la dorsal que hay en el centro del Atlántico. Estos sitios suelen estar en las cortezas oceánicas. En el centro del Atlántico hay una dorsal, que es una especie de enorme grieta que recorre el Atlántico de norte a sur y por el que va saliendo material poquito a poco. Y al abrirse, digamos, esa grieta, América y el conjunto de África y Europa se van separando. Ah, también en esto se van separando. Exacto. Pero espérate un momento, si las placas están encajadas, ¿cómo es posible que crezcan? Porque no, si es que están encajadas no tienen espacio para crecer, ¿no? Ah, claro, efectivamente, es que no tienen espacio. Por un lado, las placas crecen, por este lado de las dorsales oceánicas, pero por el otro chocan con la placa de al lado. Sí. Y cuando chocan les quedan dos opciones, o bien se pliegan y la corteza terrestre sube y entonces se forman montañas, o bien una de las placas, si es que es más densa y más pesada que la otra, se cuela por debajo de la otra placa y el material vuelve al manto. Ajá, vale. Sí, sí. A este tipo de proceso se le llama subducción y esa zona se llama zona de subducción. Subducción. Sí. Y eso es lo que hace, por ejemplo, África con Europa, con toda la placa de Europa y Asia. La placa africana está acercándose a nosotros y poquito a poco metiéndose por debajo de la placa europea. Ajá. Vale, y sí, dime. Te iba a decir que también en las zonas de subducción a veces se genera vulcanismo, pero mientras que en las dorsales es un vulcanismo bastante dócil, porque es material que viene directamente del manto y es material sin demasiado gas, en las zonas de subducción a menudo los volcanes suelen ser explosivos, porque tienen material de la placa que se está hundiendo fundido. Eso pasa, por ejemplo, en el Etna, en Sicilia, o en el Vesubio, que tiene una larga historia de explosiones muy fuertes. Oye, ¿y en Canarias, entonces, de cuál de los dos tipos hablamos? Bueno, pues en Canarias lo que tenemos es el tercero en discordia. Ah, había otros. Exacto, lo que pasa es que es más raro. Hay dos tipos y ahora hay un tercero. ¿Por qué es más raro? Porque es un suceso que no ocurre habitualmente, que a veces en medio de una placa, totalmente lejos de los bordes y de las zonas de subducción, aparece un volcán. Ese es el caso exacto de las Canarias, que están situadas bien en el interior de la placa africana, están bastante lejos de todos los bordes. A estos lugares se les llama puntos calientes. Y aunque todavía no sabemos muy bien cómo funcionan, hay diversas teorías al respecto, la más aceptada lo que dice es que los puntos calientes se deben a que hay zonas del manto, por debajo de la corteza terrestre, que están más calientes que el resto, y como son menos calientes, también son menos densas. Y al ser menos densas, flotan sobre el resto del manto. Y al flotar, chocan contra la corteza terrestre. Sí. Si esto pasa durante mucho tiempo, la presión que forma esa zona del manto caliente puede llegar a formar un agujero o una grieta en la placa tectónica
y a raíz de formar esa grieta se puede formar un monte submarino, si es que está en el mar, o bien un volcán. O una isla. O una isla cuando el monte submarino crece mucho, eso es. Y así... Esto, por ejemplo, empezó a pasar en las Canarias hace unos 20 millones de años. Hace 20 millones de años. Vale. 20 millones. Y así surgieron las Islas Canarias. Así surgió la isla de Lanzarote, que es la más antigua. Ya, pero Lanzarote está al otro lado del archipiélago. Lo de ahora lo tenemos en el Hierro. Ah, efectivamente. Porque está pasando una cosa que es muy fácil de entender, pero es muy divertida. ¿Cuál? Que es que las islas están sobre la placa tectónica. Sí. Y la placa se está moviendo. Mientras que el punto caliente, que está en el manto, que está mucho más abajo, está más o menos quieto. Entonces, la placa africana, que la empuja la dorsal oceánica hacia el nordeste, hacia Europa y hacia Asia, está moviendo las islas en esa dirección. Entonces, si uno mira el archipiélago canario, a medida que miramos hacia el este y hacia el norte, las islas van siendo cada vez más viejas, porque se formaron cuando el punto caliente estaba debajo de ellas, y el vulcanismo es cada vez menos frecuente. Así, por ejemplo, Fuerteventura y Lanzarote, que tienen casi 20 millones de años, su vulcanismo es de muy tarde en tarde. Todavía tienen, pero muy poco. El Hierro, que tiene solo 1 millón de años, que nació casi ayer por la noche, sin embargo ha sufrido varias erupciones en los últimos miles de años, lo cual es mucho para tiempos geológicos. Qué interesante. O sea, el Hierro es más joven que Lanzarote. Tenemos que seguir... Bueno, y se sigue formando. Es decir, si estas erupciones que tenemos en la costa sur del Hierro siguen así durante un tiempo, pues tendremos más costa sur del Hierro de la que teníamos. Sí, sí. O una isla nueva, si estuviera lo suficientemente alejada de la que ya hay, ¿no? Es que claro, he visto por ahí alguna página en alguna red social donde ya se están recogiendo propuestas de nombres, por si acaso surge una isla nueva, ¿cómo la llamamos? Esto es lo que más preocupa en este momento a los... Creo que los alemanes están frotando las manos. Porque bueno, yo creo que es buena noticia eso, porque quiere decir que no estamos demasiado preocupados por el volcán y estamos más preocupados por otras cosas que no son tan importantes. Eso también puede ser. Oye, el próximo día, si esto sigue, seguimos explicando cosas de los volcanes y de las placas tectónicas. Digo, vamos a ver cómo evoluciona lo del hierro, que es un asunto científicamente muy interesante. Pues sí. Cuídate mucho, Alberto, gracias. Y tú también, un abrazo. Gracias, como siempre, hasta luego.